Bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde no nos callamos nada y donde exploramos las vidas de nuestros galanes favoritos sin filtros. Hoy vamos a sumergirnos en el universo, a veces brillante, a veces oscuro, de Can Yaman. Sí, ese nombre que provoca desmayos, suspiros y fantasías dignas de un culebrón de sobremesa. Pero hoy nos quitamos las gafas de corazones y vamos a mirar más allá de la perfección aparente. Vamos a destripar al Can Yaman de carne y hueso, al que mete la pata, al que sufre desengaños amorosos, al que tiene sus propios demonios internos como tú y como yo. ¿Listos para un viaje sin anestesia por los momentos más polémicos de su carrera, las críticas feroces que ha tenido que capear y, sobre todo, sus relaciones sentimentales más explosivas? Agárrense que vienen curvas. Esto no va a ser un lavado de cara ni una oda al chico perfecto. Vamos a hablar de la fama, sí, pero también de su lado B, las presiones, las expectativas imposibles, los corazones rotos. Y antes de que el salseo nos consuma, suscríbete si aún no lo has hecho. Dale a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos contenido jugoso y déjanos un like si te va el drama. Que comience el show. Asterisco asterisco, transición a la primera sección con un gráfico llamativo, asterisco asterisco. Asterisco asterisco Can Yaman, el icono turco bajo la lupa asterisco asterisco. Can Yaman. Un nombre que retumba con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y que, como un tsunami, ha arrasado con corazones en todo el mundo. Pero, ¿quién es realmente este hombre que nos roba el sueño? Detrás de esa sonrisa de anuncio, de esos abdominales que desafían la gravedad, se esconde una persona compleja, con sus propias batallas y un historial amoroso que, bueno, digamos que es un festival de emociones fuertes. Seamos honestos, la vida de Can ha sido una montaña rusa desde que saltó al estrellato. Y como toda figura pública ha tenido que aprender a navegar en un mar de tiburones mediáticos, donde cada paso que da es analizado con lupa, cada palabra es sacada de contexto y cada error es amplificado hasta el infinito. Pero, ¿cómo llegó Can Yaman a la cima? Retrocedamos un poco. No olvidemos que antes de ser el galán que todas conocemos, Can estudió Derecho y llegó a ejercer como abogado. ¿Quién lo diría? Pero el destino tenía otros planes para él. Su carisma, su atractivo físico y su talento natural lo catapultaron a la actuación, donde rápidamente se convirtió en una estrella en ascenso. Su papel en Erkencicus, Pájaro Soñador, fue el que lo consagró como un ícono internacional. La química explosiva con su compañera de reparto, Demet Özdemir, traspasó la pantalla y los convirtió en la pareja del momento. Pero ya llegaremos a ese culebrón. El éxito de Can Yaman no se limita a Turquía. Sus telenovelas han sido vendidas a decenas de países, desde España hasta América Latina, donde ha cosechado legiones de fans. Su popularidad es tal que ha sido invitado a programas de televisión de renombre, ha protagonizado campañas publicitarias para marcas internacionales y ha sido portada de revistas de moda. Sin embargo, la fama no lo es todo. El éxito también tiene su lado oscuro. La presión de mantener una imagen pública impecable, la invasión de la privacidad, el acoso de los paparazzi, las críticas constantes. Todo esto puede ser abrumador, incluso para la persona más fuerte. Y Can Yaman no es una excepción. Asterisco asterisco, transición a la siguiente sección con un efecto de sonido dramático, asterisco asterisco. Asterisco asterisco el lado oscuro de la fama, polémicas y controversias asterisco asterisco. Uno de los aspectos más comentados y criticados de la carrera de Can Yaman ha sido su actitud, que a veces ha sido percibida como arrogante, prepotente e incluso machista. Es innegable que en algunas entrevistas y declaraciones, ha mostrado una faceta que no ha gustado a muchos. Sus comentarios sobre sus compañeras de reparto, especialmente aquellos relacionados con la química sexual en pantalla, han generado una ola de indignación. Algunos lo defienden argumentando que se trata de un hombre directo sin pelos en la lengua, que dice lo que piensa sin importarle las consecuencias. Otros, en cambio, lo acusan de perpetuar estereotipos sexistas y de cosificar a las mujeres. Sea como sea, estas polémicas han marcado su imagen pública y han contribuido a la percepción de un Can Yaman con una faceta menos amable, más vulnerable. Recordemos, por ejemplo, aquella entrevista en la que Can respondió a una pregunta sobre la clave del éxito de una de sus series diciendo que todo se debía a la libido de los protagonistas. Estas palabras fueron interpretadas por muchos como una falta de respeto hacia sus compañeras de reparto y como una banalización del trabajo actoral.
También generó controversia su actitud durante la promoción de otra de sus series, cuando se le acusó de comportarse de manera inapropiada con una periodista. Las críticas fueron tan fuertes que Khan se vio obligado a pedir disculpas públicamente. Estas polémicas han tenido un impacto negativo en su carrera. Algunas marcas han cancelado contratos publicitarios con él, y su imagen ha sufrido un duro golpe. Sin embargo, Khan ha intentado enmendar sus errores y ha prometido ser más cuidadoso con sus palabras y sus acciones en el futuro. Pero, ¿es justo juzgar a Khan Yaman solo por sus errores? ¿No deberíamos tener en cuenta también sus virtudes? ***, transición a una sección más positiva con música inspiradora ***. Más allá de la polémica, el lado humano de Khan Yaman ***. No todos son críticas y controversias en la vida de Khan Yaman. También hay que reconocer que ha demostrado ser un hombre comprometido con causas sociales, especialmente en lo que respecta a la lucha contra el cáncer infantil. Su implicación en diversas organizaciones benéficas y su disposición a utilizar su plataforma para concienciar sobre este problema demuestran una sensibilidad que a menudo queda eclipsada por la polémica. Khan ha visitado hospitales, ha conocido a niños enfermos, ha participado en eventos para recaudar fondos y ha donado dinero a organizaciones que luchan contra el cáncer infantil. Su compromiso con esta causa es genuino y desinteresado, y demuestra que detrás del personaje mediático hay un ser humano con un gran corazón. Además de su labor humanitaria, Khan también ha demostrado ser un hombre trabajador y perseverante. A pesar de las críticas y los obstáculos, ha seguido adelante con su carrera y ha logrado consolidarse como uno de los actores más populares de Turquía. También es importante destacar su faceta como empresario. Khan ha invertido en diversos negocios como restaurantes y gimnasios, y ha demostrado tener un buen ojo para los negocios. En definitiva, Khan Yaman es un hombre complejo con sus luces y sus sombras. No es perfecto, pero tampoco es el monstruo que algunos quieren pintar. Es un ser humano con sus propias contradicciones y virtudes, que trata de hacer lo mejor que puede en un mundo lleno de presiones y expectativas. ***, transición a la sección del corazón con imágenes románticas y música suave ***. El culebrón amoroso de Khan Yaman, un viaje por sus relaciones más sonadas ***. Y ahora vamos a meternos de lleno en el terreno del amor. Aquí es donde la vida de Khan Yaman se convierte en un auténtico culebrón venezolano. Sus relaciones sentimentales han estado siempre en el ojo del huracán, generando un sinfín de rumores, especulaciones y titulares sensacionalistas. Prepárense para un viaje lleno de pasión, celos, rupturas y reconciliaciones. *** de Method Demir, la química que traspasó la pantalla ***. Una de las relaciones más comentadas fue sin duda la que mantuvo con la actriz de Method Demir, su compañera en la exitosa serie Erkencikus Pájaro Soñador. La química entre ellos en pantalla era innegable, y los fans de la serie no tardaron en fantasear con la posibilidad de que su amor trascendiera la ficción. Y así fue. Durante un tiempo Khan y Demet fueron la pareja del momento, acaparando portadas de revistas y protagonizando escenas románticas que hacían suspirar a sus seguidores. Se les veía juntos en eventos públicos, en viajes, en cenas románticas. Parecía que su amor era indestructible. Sin embargo, la relación terminó de forma abrupta y rodeada de misterio. Los rumores apuntaban a celos, incompatibilidades y, sobre todo, a la presión mediática que ambos soportaban. También se habló de diferencias en sus proyectos profesionales y de la dificultad de conciliar sus agendas. Ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre los motivos de la ruptura, pero lo cierto es que su separación causó una gran conmoción entre sus fans. Muchos se sintieron decepcionados y desilusionados al ver que su cuento de hadas había llegado a su fin. *** Diletta Leotta, un romance de lujo y ostentación ***. Otra relación que generó mucha expectación fue la que mantuvo con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta. Su romance fue breve pero intenso, y estuvo marcado por la ostentación y el lujo. Khan y Diletta no dudaban en mostrar su amor en las redes sociales, compartiendo fotos de sus viajes en yate, sus cenas en restaurantes de lujo y sus regalos extravagantes. Se les veía felices y enamorados, pero algunos criticaron su actitud, considerándola superficial y materialista. La relación terminó de forma tan repentina como había comenzado. Los rumores apuntaban a que Diletta no estaba dispuesta a sacrificar su carrera por Khan,
que al parecer quería formar una familia y establecerse en Turquía. También se habló de diferencias culturales y de la dificultad de mantener una relación a distancia. Algunos medios de comunicación afirmaron que la relación era una estrategia de marketing para impulsar la carrera de ambos. Sin embargo, Can y Diletta negaron estas acusaciones y aseguraron que su amor era sincero. Sea como fuere, su ruptura fue un nuevo revés sentimental para Can, que una vez más vio cómo su vida amorosa se convertía en un tema de debate público. ***, reflexión final con música melancólica, ***. Lecciones aprendidas, el precio de la fama y la búsqueda del amor verdadero, ***. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues, en primer lugar, que la vida de un personaje público no es tan glamurosa como parece. La fama tiene un precio y uno de ellos es la pérdida de intimidad y la constante exposición a la crítica. En segundo lugar, que las relaciones amorosas, incluso las más apasionadas, pueden terminar de forma inesperada. Los motivos pueden ser muchos y variados, desde incompatibilidades personales hasta presiones externas. Y en tercer lugar, que todos cometemos errores y que todos tenemos derecho a aprender de ellos y a seguir adelante. Can Yaman, al igual que cualquier otro ser humano, ha tenido sus momentos buenos y sus momentos malos. Ha cometido errores, ha sufrido decepciones y ha tenido que lidiar con la crítica. Pero también ha demostrado ser un hombre talentoso, trabajador y comprometido con causas sociales. Su historia es un recordatorio de que la fama no es sinónimo de felicidad y que detrás de la imagen pública hay un ser humano con sus propias luchas internas. En definitiva, Can Yaman es un personaje complejo y contradictorio, que despierta pasiones y genera controversia. Su vida amorosa ha sido un torbellino, marcada por relaciones intensas pero efímeras. Sus errores y traumas amorosos nos demuestran que al final, todos somos vulnerables y que el camino hacia la felicidad no siempre es fácil. ***, outro con música alegre y tomas de los mejores momentos de Can Yaman, ***. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que te haya gustado este análisis sin tapujos sobre la vida de Can Yaman. Hemos hablado de sus errores, de sus traumas amorosos y de los altibajos de su carrera. Hemos intentado mostrar una imagen más humana y cercana de un hombre que, a pesar de su fama, no está exento de dolor y decepciones. Gracias por ver el vídeo hasta el final. No olvides dejar tus comentarios aquí abajo y compartir tus opiniones sobre Can Yaman. ¿Crees que ha sido juzgado injustamente? ¿Qué opinas de sus relaciones amorosas? Queremos saber tu opinión. Y antes de despedirnos, no olvides darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto. Y recuerda, la vida es un culebrón, así que disfruta del drama. ***, notas adicionales para el vídeo ***. Imágenes utilizar muchas imágenes de Can Yaman, de sus telenovelas, de sus relaciones amorosas, de sus polémicas, de sus obras benéficas, etc. Edición La edición debe ser dinámica y atractiva, con efectos de sonido, transiciones llamativas, gráficos y textos en pantalla. Música utilizar música variada que se adapte al tono de cada sección del vídeo. Duración un vídeo de este tipo podría durar entre 15 y 20 minutos. Interactividad animar a los espectadores a dejar comentarios y a participar en debates sobre Can Yaman. Espero que esta versión ampliada te sea de gran ayuda.